Los barracones olían a madera de pino y tierra húmeda. Las prisioneras japonesas, aún en estado de shock por su captura, fueron conducidas al interior al caer la tarde. Sus uniformes estaban desgastados, y sus miradas reflejaban el cansancio y el miedo. Esperaban oscuridad, frío, tal vez cadenas en el suelo. Sin embargo, lo que encontraron fueron filas de literas de madera que adornaban las paredes, cada una con un colchón delgado y una manta doblada. Solo con ver eso, se sintieron inquietas. Parecía casi civilizado. Pero luego vino el verdadero impacto. Mientras las mujeres dudaban junto a las literas, soldados estadounidenses entraron con su propio equipo. Sin pensarlo dos veces, colocaron sus sacos de dormir en el suelo y se sentaron, listos para descansar en la misma habitación. Una ola de pánico recorrió a las prisioneras. Comenzaron a susurrar. ¿Iban a ser humilladas, violadas? Sus comandantes les habían dicho que ser capturadas significaba deshonra, que los hombres estadounidenses eran bestias que les quitarían la dignidad. Sin embargo, los soldados no hicieron nada. Dejaron sus rifles a un lado, se desabotonaron las chaquetas y se acomodaron en las tablas junto a las literas. Unos pocos murmuraban en voz baja entre ellos, con un tono cansado, casi indiferente. Las jóvenes observaban, rígidas de miedo. Cada movimiento de los hombres parecía amenazante, incluso cuando no lo era. Un soldado se quitó las botas, suspirando aliviado. Otro se recostó contra su mochila y cerró los ojos. Sin embargo, no se dio ninguna orden, ni se mostró crueldad. En lugar de mundos separados, guardia y cautivo se encontraron compartiendo el mismo silencio, la misma habitación, la misma noche. La enfermera que estaba más cerca de la puerta apretaba su manta con fuerza. Ella había estado lista para luchar, para resistir. Pero no ocurrió nada. Los soldados yacían quietos, dejándose llevar hacia el sueño como labradores cansados después de la cosecha. Lo que más la inquietaba era el sonido. El suave ritmo de la respiración americana. En su mente, eran enemigos, asesinos. Sin embargo, ahora su aliento llenaba la habitación como una simple canción de cuna. Se preguntaba, si realmente eran monstruos, ¿por qué dormirían al lado de prisioneros sin miedo? ¿Por qué no encadenarlas o encerrarlas en un cuartel aparte? Esa pregunta la atormentaba más que cualquier orden gritada. A su alrededor, otras mujeres murmuraban, con voces temblorosas. ¿Qué quieren?, preguntó una. Otra simplemente movió la cabeza en silencio. Nadie tenía respuesta. La ironía la golpeó mientras se acostaba. Tenía más miedo del silencio que de cualquier acto violento, porque en ese silencio se dio cuenta de algo mucho más peligroso que la crueldad. Se dio cuenta de que los estadounidenses confiaban en ellas, y la confianza, sabía, era algo que sus propios comandantes nunca les habían brindado. Esa primera noche, sin poder dormir con soldados estadounidenses descansando a pocos pasos, sintió que su mundo se desestabilizaba. La guerra le había enseñado a esperar el miedo. En cambio, la cautividad le trajo confusión. La noche se volvía más fría. Las paredes del cuartel crujían mientras el viento las golpeaba, llevando consigo el tenue aroma del humo de pino de una fogata lejana. Dentro, el silencio se hacía más profundo. Las mujeres japonesas yacían rígidas en sus literas, con las mantas bien ajustadas. Sus miradas se movían rápidamente hacia las sombras donde descansaban los estadounidenses. Algunos soldados roncaban suavemente, mientras que otros se movían en su sueño, con sus rifles apilados ordenadamente contra la pared. Los murmullos se propagaban entre los prisioneros, agudos y urgentes. «Es una trampa», susurró uno. «Esperan a que nos durmamos». Otro murmuró. «Nos deshonrarán antes de que amanezca». Las palabras llevaban el peso del miedo que les había inculcado el entrenamiento. El busido no los había preparado para esto. El enemigo descansando pacíficamente a solo un brazo de distancia. Sus comandantes les habían advertido. Los estadounidenses eran despiadados. Sus campos estaban llenos de crueldad. Sin embargo, aquí no sucedía nada. La joven enfermera, que había sido vendada anteriormente, presionó su rostro contra la áspera almohada de algodón,
escuchando la respiración de los hombres. Sonaban cansados, no peligrosos, pero la desconfianza se aferraba a su pecho como una piedra. Un soldado se movió, girándose de lado. El roce de la tela resonó como un trueno en la tensa habitación. Todos los prisioneros se quedaron paralizados, con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, el hombre solo se hundió más en su sueño, suspirando suavemente, como si no se diera cuenta del miedo de las mujeres. Los minutos se alargaban como si fueran horas. Algunas mujeres mantenían los ojos bien abiertos, observando las sombras. Otras fingían estar dormidas, pero temblaban bajo sus mantas. No había guardias gritando órdenes, no caía ningún castigo. Solo se escuchaba el tranquilo ritmo del cansancio compartido. La contradicción les carcomía. Si los estadounidenses tenían malas intenciones, ¿por qué esperar? ¿Por qué ofrecer comida antes, o vendajes, o camas cálidas? Nada encajaba con la imagen que sus oficiales habían pintado. Poco a poco, la inquietud se transformó en una nueva pregunta, susurrada en silencio entre los catres. ¿Y si no son lo que nos dijeron? Esa idea era peligrosa, casi prohibida. Creer que el enemigo podría ser humano era traicionar años de convicciones. Sin embargo, en la oscuridad, con nada más que el sonido constante de la respiración y el silencio como prueba, la pregunta se negaba a desaparecer. La enfermera giró un poco la cabeza. A través de la tenue luz, ella divisó a un soldado dormido con un brazo cruzado sobre su pecho, su rostro suavizado por el cansancio. Se veía menos como un monstruo y más como un hermano o un campesino de su aldea. Su corazón latía con más fuerza al pensarlo, no por miedo, sino por la aterradora comprensión de que lo había visto como un ser humano. Cerró los ojos, sintiéndose avergonzada, pero incapaz de borrar esa imagen de su mente. Esa noche no pudo dormir. Permaneció despierta entre dos realidades, la que le habían enseñado y la que se desplegaba ante sus ojos. Y a medida que pasaban las horas, la desconfianza no se desvanecía, se transformó en algo mucho más inquietante. Curiosidad. ¿Qué más había sido una mentira? La primera luz tenue del amanecer se filtró a través de las rendijas de la barraca. Los gallos cantaban suavemente desde una granja cercana, mezclándose con el sonido de las botas que crujían afuera. Los prisioneros se movieron, frotándose el sueño de sus ojos hinchados. Las mujeres japonesas se levantaron con cautela, esperando órdenes severas o castigos por alguna ofensa invisible. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, se quedaron paralizados. Los soldados estadounidenses seguían allí, enrollando sus sacos de dormir, ajustándose los cinturones, bostezando como si regresaran de una larga jornada. Ninguno de ellos había tocado a las mujeres durante la noche. Nadie había pronunciado una palabra cruel. Simplemente habían dormido, compartiendo el mismo espacio, como si fuera lo más normal del mundo. Para las prisioneras, no era nada habitual. Sus capitanes habían jurado que los estadounidenses las tratarían como si fueran objetos, incluso peor que a los animales. Pero ahí estaban, despertando al lado de hombres que las miraban sin malicia, solo con la misma fatiga somnolienta que todos los soldados sienten al amanecer. Un guardia estiró los brazos, miró a las mujeres y les hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de salir. Otro se rió suavemente mientras se ponía las botas, diciendo algo en inglés que las prisioneras no podían entender. Sin embargo, su tono era inconfundible. No transmitía odio. La joven enfermera estaba sentada al borde de su litera, mirando sus manos. Ella se había preparado toda la noche para enfrentar violencia, humillación o burla. En cambio, lo que recibió fue silencio. La falta de crueldad la impactó más que la crueldad misma. A su lado, otra mujer susurró: ¿Por qué durmieron aquí? La pregunta flotó en el aire como humo. Nadie supo qué responder. Luego llegó el desayuno. Bandejas con huevos, pan y humeantes tazas de café. Los guardias comieron lo mismo, sentados al lado de sus prisioneras. No había raciones especiales, ni separación. Las mujeres miraban con incredulidad. Su desconfianza se desmoronaba bocado a bocado. Aún así, la inquietud persistía.
¿Era esta amabilidad genuina o solo el primer paso hacia alguna crueldad oculta? No tenían idea. Pero cuando la enfermera levantó su taza, el amargo calor del café bajó por su garganta y se dio cuenta de algo aterrador. Quería creer que era verdad. Esa mañana, las mujeres intercambiaron miradas, llenas no de miedo, sino de confusión. Habían sobrevivido la primera noche sin ser tocadas, y en esa supervivencia había un nuevo peligro. La duda, porque si los estadounidenses no eran monstruos, ¿qué más había sido una mentira? La guerra fuera de la base seguía su curso, pero dentro de los cuarteles, la mayor batalla ahora se libraba en sus cabezas. Los cuarteles se acomodaron en un ritmo durante los días siguientes. Por la noche, los estadounidenses extendían sus sacos de dormir en el suelo, mientras que las mujeres regresaban a sus literas. Al amanecer, todos se levantaban juntos. La rutina se repetía como un reloj. Sin embargo, cada repetición solo intensificaba la extrañeza. Las mujeres se habían preparado para la crueldad, en cambio, se encontraron compartiendo silencio, comidas y descanso, bajo el mismo techo que los mismos hombres a los que les habían enseñado a temer. La desconfianza persistía. Una prisionera se envolvía con su manta cada noche, convencida de que los guardias solo esperaban el momento adecuado. Otra murmuraba oraciones en voz baja, pidiendo a sus ancestros fortaleza contra la deshonra. Pero la deshonra nunca llegó. Los estadounidenses se reían suavemente entre ellos, intercambiaban cigarrillos, y se dejaban llevar por el sueño sin siquiera mirar a las mujeres. La normalidad impactante carcomía a las cautivas. La enfermera los observaba detenidamente. Un soldado siempre se quitaba las botas con cuidado, colocándolas ordenadamente a su lado antes de acostarse. Otro dormía acurrucado sobre su mochila, con los brazos cruzados, su rostro juvenil iluminado por la tenue luz. No parecían depredadores, se veían como personas comunes. Esa percepción era peligrosa. Verlos como humanos significaba traicionar todo lo que le habían enseñado. Sin embargo, cada noche, a medida que el miedo no se materializaba, su certeza comenzaba a desvanecerse. Aún así, confiar no era fácil. Cuando un soldado tosió en su sueño, una ola de pánico recorrió las literas. Cuando otro cambió de posición, varias mujeres se quedaron paralizadas de terror. Pero los momentos pasaron y no ocurrió nada. El silencio se volvió más fuerte que las palabras. Forzaba preguntas en sus mentes. Si esos hombres eran sus enemigos, ¿por qué dormían tan desprotegidos en la misma habitación? ¿Por qué arriesgarse a acostarse al lado de mujeres que habían capturado? La respuesta no se decía en voz alta, pero era evidente. Los estadounidenses no los consideraban una amenaza, y en esa silenciosa desestimación había una extraña forma de respeto, un reconocimiento de que eran humanos, no trofeos. Para las mujeres, la contradicción era insoportable. Esperaban brutalidad, pero en su lugar recibieron indiferencia mezclada con destellos de amabilidad. La guerra había prometido monstruos. En cambio, encontraron a jóvenes cansados que solo deseaban dormir. Una enfermera permaneció despierta una noche, mirando las vigas sobre su cabeza. Se dio cuenta de que el miedo había dado paso a algo aún más peligroso: la curiosidad. ¿Qué pensaban esos soldados de ellas? ¿Las veían como enemigas o simplemente como mujeres atrapadas en la misma tormenta de la guerra? No hubo respuesta. Solo el ritmo de la respiración compartida en la oscuridad. Pero por primera vez, se encontró sumergiéndose en un sueño inquieto, no por agotamiento, sino por la tranquila comprensión de que tal vez la cautividad no era el final que le habían enseñado a temer. Era algo mucho más extraño. Un mundo donde el enemigo y el prisionero dormían uno al lado del otro, y las fronteras entre ellos se difuminaban un poco más cada noche. Al finalizar la primera semana, el silencio en el barracón había cambiado. Lo que comenzó como una tensión densa de miedo, ahora llevaba consigo un trasfondo de algo diferente. Una conciencia de que ambos lados se observaban con más atención. Las mujeres japonesas susurraban menos por la noche. En su lugar, sus miradas seguían a los soldados estadounidenses mientras desplegaban sus esterillas. Estudiaban cómo un hombre se frotaba las sienes antes de acostarse,
la forma en que otro murmuraba una oración en inglés, apenas moviendo los labios. Los estadounidenses también empezaron a darse cuenta. Captaban las miradas rápidas desde las literas, la manera en que los prisioneros se tensaban cada vez que alguien se movía en su sueño. Algunos de los soldados intercambiaron sonrisitas, no en tono de burla, sino divertidos por la tensión que persistía a pesar de tantas noches sin incidentes. La enfermera sentía el peso de esas miradas más que nadie. Recordaba una tarde en la que un soldado bostezó, se estiró y sin querer cruzó su mirada con la de ella en la penumbra de la habitación. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Luego, él sonrió levemente, casi como pidiendo disculpas, antes de darse la vuelta. Su pecho se apretó. No era crueldad, ni siquiera era una cuestión de dominio. Era un reconocimiento. Esa pequeña y efímera sonrisa la perturbó más que cualquier rifle. A su alrededor, las otras mujeres murmuraban sobre lo que habían notado. «Duermen como nosotras», comentó una. Otra añadió: «Uno de ellos ronca más fuerte que mi padre». Una risa nerviosa, pero genuina, brotó brevemente. Les sorprendió tanto como cualquier gesto amable. Cada noche se convertía en una especie de diálogo tácito. Las mujeres escuchaban el ritmo de los ronquidos americanos, el crujir de las mantas y el ocasional suspiro de cansancio. Los hombres, a su vez, parecían percibir que el miedo de los prisioneros se iba desvaneciendo, aunque no intercambiaron palabra alguna. Esta extraña cercanía, que no surgía de caricias ni de charlas, sino de la proximidad, se intensificaba con cada día que pasaba. Eran adversarios, pero compartían las mismas cuatro paredes, el mismo aire viciado, la misma fragilidad al dormir. Para la enfermera, eso era insoportable. Quería odiarlos como le habían enseñado. Sin embargo, noche tras noche, se encontraba escuchando su respiración, constante y humana. Y cada vez que lo hacía, su certeza se desvanecía un poco más. Una tarde, mientras un soldado se quitaba las botas y se quejaba de una ampolla, se sorprendió pensando en su hermano, quien había marchado descalzo sobre rocas volcánicas en el Pacífico. La comparación le dolió, apretó su manta y se dio la vuelta. Pero la idea persistía. Enemigos o no, esos hombres no eran tan distintos de aquellos a quienes había querido y perdido. Esa revelación la atormentaba más que el miedo, jamás lo haría. Porque en el silencio de esas noches, ella se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo. Comenzaba, aunque a regañadientes, a ver la humanidad de sus captores. La sexta noche empezó como todas las demás. Los soldados entraron tras sus turnos, dejando sus rifles y sacos de dormir, con la misma rutina silenciosa. Las mujeres se retiraron a sus literas, ajustando las mantas alrededor de sus hombros, haciendo como si no estuvieran mirando. Pero algo cambió esa noche. Un soldado se enredó con su equipo, dejando caer una pequeña taza de metal sobre el suelo de madera. El sonido metálico resonó en el barracón, sorprendiendo a todos en un momento de silencio congelado. Luego, de manera inesperada, una de las mujeres soltó una risa corta y nerviosa. Se escapó antes de que pudiera detenerse. Una risa que era mitad tensión, mitad absurdo. Su mano voló a su boca en estado de shock, con los ojos abiertos como si acabara de cometer un delito. El soldado se detuvo, miró la taza y luego a ella. En lugar de enfadarse, sonrió tímidamente. Se encogió de hombros y la recogió. Para sorpresa de todos, él hizo una pequeña reverencia juguetona, como si se estuviera burlando de su propia torpeza. Las barracas estallaron, no en caos, sino en risas contenidas, primero entre los prisioneros, y luego incluso entre los soldados. Por primera vez, ambos grupos compartieron un sonido que no era miedo, ni desconfianza, sino algo sorprendentemente humano. La enfermera se quedó paralizada, con el corazón a 1000 por hora. Reír en cautiverio se sentía peligroso, prohibido. Sin embargo, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se asomara en sus labios. Era como si el aire mismo hubiera cambiado. Ahora más ligero, menos asfixiante. Después de esa noche, el silencio de las barracas se transformó. Ya no oprimía como un peso. En su lugar, llevaba una corriente de posibilidades.
Las mujeres empezaron a murmurar menos sobre el peligro y más sobre la curiosidad. Los soldados también parecían relajarse, sus movimientos eran menos cautelosos. Siguieron pequeños momentos. Una prisionera estornudó en la oscuridad, y un soldado murmuró algo en inglés que sonaba sospechosamente como «salud». Una noche más, un guardia tarareaba suavemente para sí mismo. Una melodía desconocida para las mujeres, pero curiosamente reconfortante. Cada movimiento iba desgastando la barrera invisible que separaba al captor de la cautiva. Las mujeres aún temían la deshonra. Los soldados seguían portando rifles, sin embargo, bajo esas apariencias, algo innegable comenzaba a agitarse. Reconocimiento. La enfermera permaneció despierta mucho, después de que las risas se desvanecieron. Mirando las vigas del techo, se dio cuenta de que ya no estaba esperando la crueldad. Estaba esperando algo diferente. Algo que no se atrevía a nombrar. Por primera vez desde su captura, se permitió pensar: ¿y si la bondad pudiera existir incluso aquí, en la sombra del alambre de espino? La idea la aterraba, porque si la bondad era posible, entonces todo lo que le habían dicho sobre el enemigo podría ser una mentira. Y eso era más peligroso que cualquier arma. La noche siguiente, el aire estaba inusualmente tranquilo. Los grillos cantaban más allá del alambre, y los barracones brillaban tenuemente bajo la luz de las linternas. Las mujeres se acomodaron con incomodidad en sus literas, mientras que los soldados desplegaban sus sacos de dormir en el suelo, como era habitual. Pero uno de los soldados, joven, de hombros anchos y con cabello rubio, hizo algo inesperado. Al aflojar su mochila, sacó una pequeña billetera de cuero. En lugar de guardarla cuidadosamente bajo su equipo, la dejó a la vista, al lado de su cama. Las mujeres japonesas la vieron al instante. Sus ojos se abrieron de par en par. Una billetera, algo personal y valioso, quizás llena de dinero o fotos, dejada al alcance de los prisioneros. Era impensable. Sus propios oficiales las habrían castigado por tal descuido. El soldado parecía despreocupado. Se estiró, murmuró algo a su compañero, y se tumbó con el brazo sobre los ojos. En cuestión de minutos, su respiración se volvió pausada. Se había quedado dormido. Susurros comenzaron a circular entre las literas. «Debe ser una trampa», siseó una mujer. Otra sacudió la cabeza, observando cómo la billetera brillaba débilmente a la luz de la linterna. Nadie se atrevió a tocarla. Sin embargo, todas sentían el peso de lo que eso significaba: confianza. O al menos la apariencia de ella. La enfermera no podía apartar la mirada. Se imaginó extendiendo la mano hacia él. Pensó en el soldado despertando de golpe para reprenderla. Pero eso no ocurrió. Él dormía profundamente, sin miedo, como si estuviera seguro de que ninguno de ellos traicionaría su despreocupación. Ese gesto la inquietó más que cualquier arma. Daba a entender que esos hombres no veían a las mujeres como enemigas listas para atacar, sino como seres humanos capaces de contenerse. Cuando llegó la mañana, la billetera seguía allí. El soldado la recogió de manera despreocupada. La abrió un momento para echar un vistazo a algo en su interior, antes de guardarla de nuevo en su mochila. Por un breve instante, la enfermera vislumbró una fotografía. 2 niños sonriendo, sus rostros llenos de inocencia, y su pecho se apretó. Este enemigo, este soldado, llevaba consigo recuerdos del hogar, igual que ella los llevaba en su memoria. Familia, hermanos, personas a las que proteger. No era solo un guardia, era el hijo de alguien, tal vez el padre de alguien. La comprensión se esparció como un susurro entre las mujeres. Los estadounidenses no solo eran captores, eran hombres que confiaban, que recordaban, que llevaban trozos de amor en sus bolsillos. Esa noche fue un punto de inflexión. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada prisionero lo sintió. La pared invisible se había agrietado aún más, no a través de palabras, sino por el simple y aterrador poder de la confianza. Y una vez que la confianza entró en los barracones, incluso con pequeños gestos, nada podría hacer que el mundo dentro de esas paredes se sintiera igual otra vez.
Sucedió en una noche cargada de lluvia. El agua golpeaba de manera constante el techo de los barracones, llenando el aire con un ritmo sordo y reconfortante. Las mujeres se acurrucaban bajo sus mantas, escuchando, mientras los soldados se movían inquietos en sus esterillas. La enfermera permanecía despierta, mirando las vigas del techo cuando lo oyó. Inglés, suave e incierto, hablado más cerca de lo habitual. Un soldado estaba sentado erguido, echando un vistazo hacia las literas. Al principio pensó que le hablaba a otro guardia, pero luego sus palabras, titubeantes y entrecortadas, le llegaron con claridad. Estás a salvo, sin daño. Las mujeres japonesas se quedaron paralizadas. Entendían poco inglés, pero esas palabras eran claras como el agua. A salvo, sin daño. Sus respiraciones se entrelazaron al unísono. El soldado dudó, frotándose la nuca. Parecía casi avergonzado, como si no estuviera seguro de si ellas habían comprendido. Luego, en un tono más suave, añadió: duerme. Está bien. El corazón de la enfermera latía con fuerza. Nadie se movió. Entonces, para su sorpresa, la mujer mayor del grupo asintió levemente, aferrándose más a su manta. El soldado exhaló suavemente, como si se sintiera aliviado, y se recostó de nuevo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otra noche. Ya no era asfixiante, ni estaba cargado de desconfianza. Era denso, con el eco de palabras que no se podían retractar. La enfermera giró la cabeza hacia la sombra del soldado. Se había preparado para la crueldad, para amenazas, para humillaciones. En cambio, había recibido consuelo. La disonancia era casi insoportable. Los murmullos comenzaron a circular una vez que las luces se atenuaron. ¿Escuchaste?, susurró una mujer. Uno susurró, dijo: estamos a salvo. Sus voces temblaban de incredulidad, como si al pronunciar esas palabras pudieran romper el hechizo. La enfermera permaneció en silencio, con el pecho apretado. No confiaba fácilmente, pero las palabras resonaban en su mente de todos modos. A salvo, sin daño. Durante años, había creído que ser capturada significaba vergüenza, deshonor, la muerte del alma. Sin embargo, allí estaba, escuchando del propio enemigo que podía descansar. Cerró los ojos, sin saber si debía sentir alivio o miedo, pero al final, el sueño llegó más fácilmente que nunca en cautiverio. Porque por primera vez, el silencio de los barracones no solo traía desconfianza, sino los frágiles inicios de la confianza. Pasaron los días, pero fueron las noches las que más cambiaron. Lo que antes era un silencio insoportable, lleno de sospechas, se transformó lentamente en otra cosa. Las mujeres aún se aferraban a sus mantas, aún evitaban el contacto visual con los soldados que estaban a solo unos pasos. Pero la tensión ya no vibraba como una cuerda de arco tensada, se fue suavizando hilo por hilo. Empezaron a notar detalles, cómo los estadounidenses siempre se daban la vuelta cuando las mujeres se cambiaban a su ropa de campaña, cómo un soldado tosía suavemente en la noche, tratando de no hacer ruido para no incomodarlas. Las chicas más jóvenes murmuraban sobre eso en la oscuridad. No son como nos dijeron. La enfermera escuchaba, pero no decía nada. Sin embargo, incluso ella percibía la lenta erosión del miedo. Una tarde, un soldado dejó su rifle a un lado antes de acostarse, apoyándolo deliberadamente contra la pared lejana. El gesto era claro. Decía: no estoy aquí para amenazarlas esta noche. Las mujeres se miraron, con los ojos bien abiertos. Para guerreros criados bajo el bushido, un arma era un salvavidas. Dormir sin una era impensable. Sin embargo, los estadounidenses lo hacían con tranquilidad, incluso con facilidad. Poco a poco, las mujeres se dieron cuenta de que la presencia de los soldados tenía un efecto inesperado. Se sentían más seguras, no por los estadounidenses en sí, sino por lo desconocido. Fuera de la zona segura, la noche traía consigo peligros, tormentas, hambre, y tal vez incluso otros hombres que no se regían por las normas. Dentro, con esos guardias en particular durmiendo a su lado, había orden, previsibilidad e incluso un poco de amabilidad. La enfermera, recostada en su estrecha cama,
Se encontró observando cómo subía y bajaba el pecho de un soldado mientras dormía. Su rostro, relajado en la tenue luz, parecía más joven de lo que ella había imaginado. Casi infantil. Sus pensamientos la sorprendieron. Este era el enemigo. Sin embargo, él había vendado su brazo, había pronunciado la palabra seguro. Y ahora, en esta extraña compañía de silencio, era simplemente otro ser humano respirando en la oscuridad. Susurros de sueños la rodeaban. Una mujer confesó que soñaba menos con su hogar y más con el campamento. Otra admitió que el sonido de los estadounidenses roncando le daba consuelo, porque significaba que los hombres eran humanos, no monstruos. La enfermera mantuvo su silencio, pero en su interior sabía que algo peligroso había comenzado. La confianza, frágil e inesperada, estaba echando raíces. Cuando las luces se apagaron esa noche, las líneas que separaban a los prisioneros de los guardias, a los enemigos de los protectores, se habían difuminado lo suficiente como para que ambos lados lo sintieran. No eran iguales, no eran amigos, pero tampoco eran desconocidos. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas rendijas de los barracones, creando franjas pálidas en el suelo. Las mujeres fueron las primeras en moverse, ajustando las mantas que aún conservaban un leve aroma a jabón y humo. Por un instante, olvidaron dónde estaban. La calidez, el silencio, el ritmo de la respiración constante a su alrededor, se sentía casi como en casa. Pero luego vieron los rifles apilados contra la pared, los uniformes colgados en las literas cercanas, y la realidad volvió a golpearlas. Las estadounidenses se levantaron lentamente, estirando los hombros adoloridos y frotándose los ojos cansados. Sus movimientos eran sencillos, inofensivos, casi familiares. No había órdenes severas, ni gritos, solo hombres despertando a un nuevo día. Las mujeres intercambiaron miradas de nuevo. Algo no dicho flotaba entre ellas. Habían logrado pasar otra noche, no con miedo, sino en una paz incómoda. La enfermera, con el brazo aún vendado por el cuidadoso trabajo de los médicos, se encontró susurrando una sola palabra en voz baja: viva. No se había dado cuenta hasta ese momento de que había dejado de esperar sobrevivir cada día. Pero aquí estaba, viva, alimentada e incluso a salvo. Los soldados también notaron el cambio. Ya no veían ojos llenos solo de desconfianza. Ahora había destellos de curiosidad, incluso de reconocimiento. Un soldado asintió a una mujer mientras ella se incorporaba, y aunque ella no respondió, tampoco apartó la mirada. Se anunció la hora del desayuno. Mientras las mujeres se alineaban, uno de los guardias murmuró en voz baja a otro: «Están empezando a confiar en nosotros». Las palabras llevaban un peso que él no comprendía del todo. Para las mujeres, la sorpresa no era que los estadounidenses hubieran dormido a su lado. Era que el mundo no se había derrumbado por ello. Su honor estaba intacto, sus cuerpos sin daño, y su dignidad, de manera extraña, preservada. Esta comprensión fue más impactante que cualquier crueldad que pudieran haber experimentado. La crueldad habría validado las historias que les contaron. La bondad, en cambio, las desafiaba. Cuando la enfermera se sentó con su bandeja de desayuno, miró los huevos y el pan, luego a los hombres que las custodiaban, y finalmente a sus propias manos. El mundo en el que había creído antes de ser capturada se desmoronaba poco a poco. Los estadounidenses no percibían este caos. Para ellos, era solo otra mañana en otro campamento. Pero para las mujeres, el amanecer trajo más que luz. Les trajo preguntas que nunca las abandonarían. ¿Cómo podían los enemigos mostrar tanta humanidad? Y si no eran monstruos, ¿qué significaba eso para la guerra? Las respuestas no llegarían ese día, ni en los días siguientes. Pero el recuerdo de aquellas noches en que los soldados estadounidenses dormían a su lado, no como conquistadores, sino como hombres, perduraría para siempre.